Dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, porque eso se volviera a contienda y debates, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Gracias. Entonces ya viene la aclaración. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Ustedes sí creen que el ayuno que yo escogí, dice Dios, que te di, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza, si ayunaban ellos, incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová? No, es el ayuno que ellos se habían inventado, pero Dios no lo había escogido. Este ayuno no era escogido por Dios. El ayuno que Dios, dice el profeta, escogió no es más bien el ayuno que yo escogí. ¿Cuál es ese? Desatar ligaduras de impiedad. Ellos estaban atados con muchas ligaduras de impiedad. Es decir, había muchas, seguro, costumbres, y habían amarraduras, ligaduras. Ellos tenían un pueblo también, porque eran los líderes de Israel, religiosos, y tenían un pueblo también subyugado, ligado. Y Dios dice: soltar las cargas de opresión. Suelten las cargas de opresión. Dejen ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, porque es que se habían apoderado de ese pueblo. Lo tenían subyugado, sometido, esclavo, desde todo punto de vista. Eran manipuladores de ese pueblo. Pero de eso tenían que arrepentirse, de ser verdugos, de ser injustos, de ser crueles, de querer aprovecharse de los demás para beneficio propio. No. Y el verso 7 dice: ¿no es que partas tu pan con el hambriento? Fíjese usted, a veces algo que no se tiene en cuenta, que ayudar al pobre nos hace justos, nos hace misericordiosos, nos hace caritativos, nos hace cristianos. La caridad. Hay gente que es dura, es cruel, no le dan un grano de maíz al gallo de la pasión. Todo lo que tienen es: venga para acá, venga para acá, pero no comparten con los necesitados. Y las cosas de Dios son así. Dios no se fija en qué ritual practicas, sino en obras de justicia, de misericordia y de verdad, porque eso era lo que más le repetía Dios a ese pueblo. Amén. Partas tu pan con el hambriento, y a los pobres y errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dele gloria al nombre de Jesús. Podemos decir que en verdad
actos de misericordia. Amén. Actos de justicia, actos de verdad. Amén. No aprendamos estas malas lecciones de estos pueblos, de estas naciones que pensaban que tenían derecho a los favores de Dios porque practicaban las cosas rituales, pero no tenían profundidad en lo que hacían. Las cosas de Dios son más que todo de reflexión. Por eso me gusta este día de recogimiento espiritual, porque nunca me cansaré de repetirle a la gente lo importante que es interiorizar el culto. No qué culto le estoy haciendo a Dios, sino en realidad quién soy yo. Yo sí soy realmente un cristiano. Yo sí realmente amo a Dios. Yo sí tengo un compromiso realmente con Dios. Amén. Porque estas son cosas para, como hemos dicho tanto, reflexionarlas. Amén. Aprende hoy y reflexiona en tu corazón. Aprende y reflexiona. Lo que Dios quiere es que nos convirtamos. Lo que Dios quiere es que en realidad seamos hombres y mujeres de Dios. Amén. A veces hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que pedirle a Dios una transformación, un verdadero cambio, para que cuando nosotros, mire, Santiago también me gusta y hay una versión. Vamos a ver si leemos Santiago capítulo 5. Santiago habla acerca de la oración. Y dice Santiago, el apóstol, en cuanto a la oración, bueno, se me perdió Santiago de aquí. No sé por dónde se fue. Santiago dice que la oración del justo, hay una versión que dice así: la oración del justo que obra con eficacia puede mucho. Puede mucho. Ahí dice la oración del justo que obra eficazmente. Puede mucho. Yo interpreto como queriendo decir la oración del que obra eficazmente, del que vive eficazmente, del que actúa con eficacia. Esa oración puede mucho. Entonces da como la idea de que hay una oración que no puede, porque algo impide la oración. Porque no, ya eso lo han dicho bastante. No es las palabras, porque dice, la Biblia es dura también a veces con nosotros. Uno a veces parece que es predicador como duro, pero simplemente uno cita lo que dice la Biblia. Ay de aquellos que creen y podemos creer que por su palabrerío le será oído. Claro que hay que orar con palabras al Señor, obviamente, pero no son las bonitas palabras, porque a Dios no lo convencen las palabras. Tal vez a nosotros y a las mujeres las convenzan las palabras, y eso que ni ya tampoco las mujeres creen tanto en las palabras de los hombres. ¿Sí o qué? Ya ni las mujeres creen en la palabra de los hombres, menos Dios, que sí conoce profundamente todo. Hay de aquellos que creen que por su palabrerío serán oídos. Apareció Santiago capítulo 5, porque está hablando de la oración. Y me llama la atención: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración.
haga oración. No haga otra cosa, haga oración. Si está afligido, ore. Dice Santiago, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, cante alabanzas. Si los estados emocionales deben ser empleados de acuerdo a las circunstancias. Si está triste, ore. Si está alegre, cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Esto sí que se practicaba antiguamente. Qué tristeza decir se practicaba antiguamente, porque esto se ha dejado de hacer. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, decía Santiago. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confiesen las ofensas unos a otros. Oren unos por otros para que sean sanados. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Eso deberíamos volverlo a hacer. Antes se daban muchos milagros. Yo soy el milagro de la sanidad divina. Me tocó una época bonita, hermosa de la iglesia, cuando realmente se predicaba la sanidad divina y se creía profundamente en que Dios, verdad, puede sanar. Amén. A los hermanos era un problema porque nadie quería saber nada de la medicina tradicional. La confianza era tal en Dios que decían: si Dios me sana, está bien, y si me muero, me muero, pero voy a esperar en Dios. Se necesita mucha templanza espiritual para decir eso. Y de hecho mucha gente se murió. Claro, se murieron esperando en Dios. Pero aún así se murieron con esperanza. Amén. Se murieron honrando a Dios, confesando a Dios que Él era poderoso para sanar. Y es que Él es poderoso para sanar, y Él puede sanar. Aleluya. Pero yo creo que ahí es donde la Biblia dice: resistid al diablo. La oración es buena, declarar la resistencia al diablo. Te resisto, Satanás, te resisto. Porque el único interesado en que usted no viva esas verdades es Satanás, para entretenerlo ahí en unas creencias bonitas, pero poco efectivas. Y el evangelio es un poder efectivo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Pero de pronto comenzamos ya no a orar por la sanidad, sino: hermano, oren por mí que me van a operar. Ya, pues yo no sé esa oración ahí. Bueno, de todas maneras oramos porque el médico pues ya dirija bien la operación. Pero ya la oración era así: ya, oren por mí que me van a operar. Como una hermana por allá que estábamos en un paseo, y así es, a veces se ven cosas así, pero son curiosas. Estábamos en un día de campo con la iglesia y nos metimos a un potrero, y se asustó una vaca o un toro, yo ni sé qué era, pero un animal feroz. Y todos empezamos a correr, a salir de ese corral, de ese potrero. Y una hermana que le tocó estar más de cerca del animal, que se le vino encima, ella dijo, pero con un grito tan poderoso que casi todos lo oímos, ella dijo: hay poder en Jesús. Y se le oyó bien, pero luego dijo: ya para qué, ya me cogió. Si se hubiera quedado ahí, hay poder, ¿no? Y Dios es tan bueno que alcanzó a salir. Sí. Dios es tan bueno que
es decir, era bastante gordita la hermana y alcanzó a meterse por un alambrado y pasó. Pero siempre me recuerdo de ese chiste. Hay poder, ya para qué, ya me cogió. O sea, ella vio el animal tan encima que dijo, ya no hay nada que me salve. A veces nos pasa así, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. ¿Estamos contentos, hermanos? Quiero que concluyamos esta reflexión diciendo entonces la oración. ¿Para qué oramos? Para someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Antes se decía mucho cuando uno se enamoraba y hacían chistes, ¿no? Cuando éramos jóvenes, ¿no? Y claro, y nos enamoramos, de pronto era muchacha, entonces decía que el hermano decía, Señor, y oraban por la muchacha, hágase tu voluntad, pero que sea esa, Señor. Hágase tu voluntad, pero que sea ese. Y es como el estilo de orar. Señor, yo vine a orar porque yo quiero que esto se haga. ¿Se acuerdan que una vez les prediqué un sermón? Gracias a Dios, no oyó mi oración. Suena como extraño, ¿cierto? Gracias a Dios, no oyó mi oración. ¿Por qué? Porque nosotros siempre oramos con un conocimiento limitado de las cosas. Siempre oraremos con un conocimiento limitado de las cosas. El único que conoce todas las cosas plenamente es Dios. Lo que no conviene. Y después nos estamos arrepintiendo. Porque se nos metió, nos obsesionamos por algo. Y siempre ponemos el ejemplo de Ezequías, ¿no? Ezequías, la orden era que se muere ya. Y él se desesperó tanto que se daba contra las paredes y todo eso. Y le pidió a Dios, y Dios es bueno. Y le prolongó 15 años de vida a Ezequías. Pero si Ezequías hubiera sabido lo que le iba a pasar en esos 15 años, mejor se hubiera muerto. Yo creo que después se arrepintió de esos 15 años de vida que pidió, porque tuvo un hijo que fue una catástrofe para el pueblo de Israel. Manasés era un hijo tremendo tuvo. Yo creo que eso le dolió profundamente a Ezequías, porque en ese periodo engendró un hijo que fue un rey muy malo de Israel. Y entonces yo por eso digo, gracias a Dios que no oye la oración de todos nosotros. Dios dice, ay, si supieran lo que están pidiendo, esa hermana de esposa, que lo guarde Dios. Ese hermano de esposo, que lo guarde Dios. Porque solo Dios sabe quién es ella, quién es él. Entonces lo mejor es decir, Señor, hágase tu voluntad allá en el cielo como aquí en la tierra. Y dame el coraje, dame la capacidad de que aún las cosas no salgan a mi favor, yo pueda hacer como hizo David, fue y adoró. Se acabó el negocio, se murió, se pasó, no sé qué. Bueno, bonito lo que dice Job, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre bendito, bendito. Reconozcamos y sometámonos a la soberana voluntad de Dios. ¿Por qué no he quedado embarazada? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué se murió? ¿Por qué? No pregunte el por qué, el para qué lo ha permitido Dios. Y glorifiquemos a Dios por todo. Amén. Bueno, como para comenzar otro mensaje ahora queda como pesado, ¿cierto? ¿Por qué no se ponen en pie, hermanos? Estamos en una mañana de recogimiento espiritual. Entonemos unos cánticos, hermanos, y vamos a estar orando. Ya casi nos vamos, yo sé que hay calor.
pero hemos hecho este compromiso de venir esta mañana a un recogimiento espiritual. A ver que Dios inspire a nuestros hermanos para que nos dirijan en cánticos. Aleluya. Bendito sea Dios. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Y cuando en pruebas y luchas siempre con nosotros está, nos levanta cuando caemos y con su mano nos sostendrá. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Les voy a pedir forzarnos un poquito, hermanos, pero vamos a la enseñanza esta mañana de la escuela dominical. Y
voy a pedirles el favor que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Creo que Dios me ha dado un tema, como todos los temas de la palabra son interesantes, pero vamos a hablar esta mañana de los abusos de los privilegios espirituales. Abuso de los privilegios espirituales. La verdad que Dios nos ha rodeado de muchos privilegios, pero podemos estar abusando de los privilegios espirituales. Dije, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Ya conocen esta historia, pero volvamos sobre ella. E igual hay visitas, hay amigos que no la conocen. Entonces vamos a leer primera carta de Pablo, apóstol a los Corintios, capítulo 10. Yo les voy a pedir el favor que lo hagamos en forma responsiva hasta el verso 22. Yo leo el primero y usted lee el segundo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos bautizados en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, purgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? ¿Qué digo pues? ¿Que los ídolos es algo o que sea algo el que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, ni podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor, somos más fuertes que Él. Amén. Siéntese, hermano, tenga la bondad. Abuso de los privilegios espirituales. El Salmo 49 y el verso 20, fíjese bien lo que dice. El Salmo 49 y el verso 20 dice: el hombre que está en honra, el hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Tremendo salmo, ¿verdad? El hombre que está en honra, que está en una posición importante y no entiende su posición,
Dice, semejante es a las bestias, porque las bestias no tienen razonamiento, no razonan. Y eso sucede con el hombre que está en una posición de dignidad y no entiende, se asemeja a una bestia. El apóstol San Pablo, en este capítulo 10 de primera carta a los Corintios, quiere recrear la mente de los corintios, recrear la mente de los corintios o recordarles todo lo acontecido con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Sobre todo porque a Pablo o al apóstol Pablo le preocupaba la comunidad cristiana que vivía en esa ciudad de Corinto. Se dice que Corinto era una ciudad muy idólatra, tremendamente idólatra. Era una ciudad bastante pagana. Era una ciudad desenfocada en la promiscuidad. Era una ciudad bastante dada a los placeres, a las vanidades. En otras palabras, era una ciudad muy parecida a Medellín, a la que a usted y a mí nos está tocando vivir. Idólatra, ni más para dónde. Adoran todo lo que se mueve. Dada libertinaje, qué cosa más horrible. Es decir, y no solo Medellín, valga la aclaración, pero hablo de la ciudad que vivimos y hablo del entorno en que nos movemos, que no es nada agradable. Créame que muchas veces hablamos con mi esposa y pensamos, aunque son cosas como muy románticas, qué bueno vivir en un campo, por allá en una casita, rodeado de árboles, un río por ahí por un lado que pase, un caballo, una vaca. En otras palabras, qué bueno no vivir en esta ciudad. Sería saludable para nosotros, hasta para los pulmones, y cuanto más para el alma y para el espíritu. Pero no tenemos ni la vaca, ni el caballo, ni la finca, ni el río, ni el campo. Entonces nos toca vivir aquí. Pero pienso que esa fantasía pasa por la mente de muchas personas, que a veces nos hartamos, nos cansamos de ir por las calles, de ver la inmoralidad. Y yo sí que la veo, porque voy al lugar donde tenemos unos intereses, y me toca pasar por unas calles que le llaman las calles del SIDA, porque son calles de las mujeres dadas a la prostitución. En fin, estamos rodeados, estamos bombardeados. Y no solamente eso, para esas cosas no hay ni siquiera que salir de la casa. Prende la televisión, prende el radio. Estamos bombardeados. Yo le digo francamente, gloria a Dios por los jóvenes, por los hombres, por las mujeres, que aún viviendo en una sociedad como la que nos está tocando vivir, tan descompuesta, tan inmoral, tan corrupta, solamente esto es un milagro, que puedan haber hombres y mujeres yendo en otra dirección, yendo en otro camino, con otra mentalidad de cosas. Solo Dios, un milagro de Dios. ¿Cómo no sucumbir? Solo la gracia de Dios. Y así era la ciudad de Corinto, rodeada de ese ambiente. Y Pablo, un pastor celoso de su congregación, que le preocupaba qué podía pasar con los hermanos allí, entonces él no hacía más sino escribirles cartas, porque ni siquiera podía predicarles como yo, porque no estaba en Corinto, estaba en otro lugar, tal vez preso por allá, y mandaba cartas: hermanos, tengan cuidado, ojo, miren. Y entonces es por eso que dice:
hermanos, no quiero que ignoren, no quiero que ustedes desconozcan. Vea, les voy a hablar de lo que ha pasado históricamente con el pueblo de Israel desde el principio y lo que les puede pasar a ustedes también. No crean que ustedes, por ser cristianos, por tener el Espíritu Santo, por ser hombres de tantos años de cristianismo, no están en peligro. Por favor, el que se crea firme, y ojalá que sí, pero mire, porque igual puede caer como cualquiera. La debilidad, la flaqueza siempre estará en nosotros. No importa cuánto oremos, no importa cuánto ayunemos, no importa qué tan llenos seamos del Espíritu Santo, pero siempre nos movemos en una casa corrupta, en un cuerpo vendido al pecado, esclavo. Pero por dentro estamos libres, por dentro estamos salvos, por dentro somos nuevas criaturas. Pero ¿cómo doblegar esta bestia salvaje que siempre quiere ir en contra de lo que Dios quiere? No es fácil. Por eso felicitaciones y exaltaciones para Cristo, por los hombres y las mujeres que deambulan por estas calles y mantienen firme su esperanza, su santidad, su fe y la verdad. Dele gloria al nombre de Jesús. Dele gloria a Dios por esos jóvenes valientes. Dele gloria a Dios por esos jóvenes valientes. Aleluya. Demos gloria a Dios por esos hogares fieles, por esas mujeres fieles, por esos hombres fieles, por esos hogares constituidos. Démosle gloria a Dios por ellos, porque solo la gracia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pablo, recreando la mente de los corintios en el antepasado, resalta 3 razones por las cuales el pueblo pereció después de las experiencias que tuvieron, que fueron muy positivas. Por ejemplo, habla de: no ignoréis que nuestros antepasados o nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Ustedes saben la historia de la nube, ¿cierto? Cómo el pueblo de Israel fue guiado por una nube que estaba siempre encima de ellos. Hay un salmo por ahí que dice: el sol no te fatigará de día. ¿Y sabe por qué? Porque en un desierto el calor es impresionante, y Israel tenía una nube encima de ellos. El sol no te fatigará de día. Y ellos se movían en el día en dirección de la nube. Eso era una evidencia de la existencia de Dios, de la protección de Dios. Cómo esa nube se mantenía todo el tiempo encima de ellos. Y en la noche se prendía una columna de fuego. Debe haber sido impresionante ver esa columna de fuego ahí, ¿no? Yo creo que eso era físico. Amén. Entonces ni el sol les fatigaba de día, ni el frío los fatigaba en la noche, porque esa columna de fuego les daba calor. El sol no te fatigará de día, ni la luna en la noche. El frío, Dios protege del calor y del frío. Dios es un Padre de misericordia, es un Padre de amor. Aleluya. Él ha cuidado de nosotros siempre, y ese Dios que ha cuidado seguirá cuidando. Aleluya. Entonces se le recuerda: todos el Moisés, todos iban bajo la nube, todos iban bajo el resplandor del calor de la noche, y todos el Moisés fueron bautizados
en la nube y en el mar. Siempre se dice que el acto del que el pueblo de Israel pasó por el profundo del mar, ese fue el bautismo que los unió a su líder. Ese bautismo se llama todos fueron bautizados. Mire cómo dice la Biblia: todos fueron bautizados, todos en Moisés fueron bautizados. En el Antiguo Testamento no se bautizaron en Cristo porque no estaba por ahí Cristo todavía, pero sí había un representante de Cristo. Era Moisés el que estaba guiando al pueblo, y todos se bautizaron en Moisés porque ese bautismo los unió a su líder, los hizo uno. Entonces se imagina la reacción de Israel después de esa experiencia de venir huyendo del faraón e encontrarse con el mar que no les permite pasar, y los enemigos, todas las caballerías persiguiéndolos. Ellos estaban acorralados y era eminente la derrota, que el faraón volvía a capturarlos. ¿Y cómo sería ese de impresionante? Yo creo eso, la Biblia lo dice. El mar se abrió y el pueblo de Israel pasó al otro lado. Dele gloria a Dios por eso. Aleluya. Y cuando los enemigos los iban persiguiendo y se han metido en el mar también, las aguas se cierran y todos su caballería perece. Entonces se dice que ahí fueron bautizados todos en Moisés. Por eso es que el bautismo también es importante en este entonces, porque fíjese usted, si los que se bautizaron allí se unieron a Moisés, él les está recordando esa figura. ¿Por qué? Porque hoy en día todos los que nos bautizamos, por eso es que el bautismo es importante, porque todos los que nos bautizamos, según la Biblia, nos unimos a Cristo. Y voy a decirle por qué. Primera de Corintios 12 y el versículo 13 dice, y esto lo hablo más que todo para los amigos, hablándoles del bautismo, la importancia del bautismo. Porque por un solo espíritu, que fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todos los que nos bautizamos en el cuerpo de Cristo. Porque el bautismo, cuando lo hacemos con plena convicción de lo que significa el bautismo, nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Usted no es otra cosa sino miembro del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que el bautismo es esa figura. Todos los que se bautizan igual. Fíjese bien lo que dice Romanos capítulo 6, hablando del bautismo. Romanos 6 verso 3 dice: ¿o no sabéis que qué? Que todos los que hemos sido bautizados ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Hemos sido qué? Hemos sido bautizados en su muerte, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, así como los antiguos se bautizaron para unirse sus vidas con Moisés
nosotros nos bautizamos para unir nuestras vidas con Cristo. Ese es un misterio maravilloso. Bendito sea el nombre de Jesús. Y San Pablo en la carta a los Gálatas, hablando del bautismo, veamos qué dice Gálatas capítulo 3, verso 27. Gálatas 3, 27. Ya conocemos qué dice ahí San Pablo escribiendo en la carta de los Gálatas, capítulo 3, verso 27. ¿Qué dice? Oiga bien: porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en qué? En Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gracias a Dios, porque claro, yo me bauticé en la católica. Bueno, digo, no decir me bauticé es decir mucho. A mí me bautizaron, porque siempre reclamo que abusaron de mí. Soy un niño abusado en ese sentido, ojo. Porque no me preguntaron, ¿usted quiere bautizarse por la católica? Sino que mi mamá me llevó y me bautizó, ¿verdad? Porque nos bautizábamos para pertenecer a la religión. Así le pasó a todos. Con todo respeto, para mí, ser católico es como decir, soy colombiano. ¿Por qué es colombiano? Pues porque nací en Colombia, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y soy católico, ¿por qué? Porque nací en la católica. Todos, yo creo que aquí todos fueron bautizados en la católica, ¿o no? Ojo con eso. Todos fuimos bautizados católicamente. Pero una cosa es ser bautizado católicamente y otra cosa es ser bautizado bíblicamente. Bíblicamente. Porque el bautismo no es para niños recién nacidos, ¿verdad? Eso ya lo he explicado mucho. En ninguna parte de la Biblia se enseña el bautismo para niños recién nacen. Nada. José y María llevaron a Jesús al templo y lo presentaron, pero nunca lo bautizaron. Jesús se bautizó a la edad, se dice, aproximadamente de 30 años, cuando tenía pleno uso de razón. El bautismo no es para niños recién nacidos. El bautismo es para personas que tienen uso de la razón. Porque para bautizarse hay que creer. Y un niño no puede creer al evangelio. Y es el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Así que hay que bautizarse, amigos. Si usted no es bautizado, preocúpese por averiguar cómo bautizarse. Porque aquí bíblicamente el bautismo es en Cristo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Usted no siente un privilegio muy grande que sobre usted el día del bautismo se invocó ese nombre y usted tiene la investidura, está vestido de Cristo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el Cordero. Amén. Cristo es ese abrigo de piel que hubo que sacarle al Cordero para que luego se cubra la desnudez del que está desnudo, que éramos nosotros. Todos estábamos desnudados por el pecado. Fuimos desnudados por el pecado. Y Cristo también fue desnudado en su justicia. Pero Él nos vistió con su vestidura de santidad, su sangre, aleluya, la provisión. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Volvamos a Corintios 10. Entonces está diciendo allí, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, como todos nosotros somos bautizados en Cristo. Amén. ¿Qué más les dice él? Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca
espiritual que era Cristo. Dice, la roca era Cristo. Desde entonces está profetizado el evangelio. Por eso yo hablo de las cosas espirituales, porque me parece que todas estas cosas son cosas espirituales. Ellos bebían de una roca, y esa roca es un tipo de Cristo. Y todos los que hoy en día estamos aquí bebemos de una roca también, espiritualmente hablando, y sigue siendo Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero decir y concluir esta idea es que esos son todos los privilegios que ese pueblo tuvo. Estaban ya bautizados, habían bebido de la roca espiritual que era Cristo, tenían el espíritu de Cristo, porque bebieron de esa fuente. Y eran unos privilegios, era una posición de dignidad, de honra. Hermano, no creo que haya mayor honra, sinceramente hablando, que la manera como Cristo dignifica y nos honra a nosotros. Eso casi no lo entendemos hasta que Dios no nos lo revele, pero es una dignidad. Yo siempre digo, no hay nada más dignificante que el evangelio, porque el evangelio es el único que le devuelve el valor real al hombre. Amén. Solo Dios sabe usted cuánto vale y cuánto valgo yo. Valgo tanto que ni siquiera me compraron con oro, ni con plata, ni con piedra preciosa. Con la sangre de Cristo fuimos comprados. Esto está hablando de una alta dignidad. Por eso es que Pablo le dice a los jóvenes y a los hombres también: ¿Cómo piensan ustedes que siendo miembros del cuerpo de Cristo, teniendo esa dignidad que tienen, cómo van a hacerse miembros de una ramera? Hablando de la fornicación. Porque el que se une a una ramera, así como el que se une con Cristo, un espíritu es con él, dice Pablo. Se hace uno con Cristo. El que se une a una ramera también se hace uno con ella. Entonces, ¿cómo no dignificar nuestro cuerpo? Amén. Nuestro cuerpo, aunque no es un cuerpo astral, ni es un cuerpo espiritual, es un cuerpo tan normal, tan natural, pero es un cuerpo con una destinación eterna. Amén. Porque nosotros esperamos también la redención de nuestros cuerpos. Amén. No solamente el espíritu, sino también nuestros cuerpos. Yo espero conservar mi cuerpo por la promesa de Dios. Yo no quiero ser en la resurrección ni más alto ni más bajito. Yo quiero encontrarme con mis propios miembros, con mi cuerpo, porque yo espero la redención de mi cuerpo. Amén. Este cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo de Dios, es templo de la bondad de Dios. Yo decidí que yo seré un vehículo que transmito la bondad de Dios. Amén. Mi cuerpo no es cualquier cuerpo, no es un cuerpo de miseria. En mi cuerpo, en mi corazón no debe haber odios, resentimientos, rabias desenfrenadas. Yo debo tener todo mi corazón y mis miembros rendidos para glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Eso me traerá también sanidad, porque los odios y las venganzas producen dolencias en el cuerpo. Alabado Dios, alabado Dios. Yo de algo me voy a morir, pero voy a cumplir 65 años. De lejos me veo joven, pero si se acerca ya es otra cosa. De lejos me veo joven, pero de cerca hay una realidad. Amén. Pero bendito sea Dios, yo nunca he estado, después de que conocí a Cristo, hospitalizado, enfermo. No digo que no me he enfermado, sí me he enfermado, pero yo espero que el Señor en su misericordia prolongue mucho mi salud. Amén. Porque la salud también tiene que ver con el manejo que se le da al cuerpo.
La gente que fuma, la gente que trasnocha, la gente que bebe licor, la gente que toma pastillas, la gente que destruyen el cuerpo. Y la Biblia dice: no destruyas el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Este cuerpo hay que cuidarlo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Dele gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces fíjese usted que Pablo está aquí hablando de todos esos privilegios. Vivieron la misma mente espiritual que era Cristo. Tuvieron esos privilegios. Como decir hoy en día, muchos tal vez no lo entienden y antes les parece que es una carga. Para muchos ser cristiano es como una camisa de fuerza, porque no se sienten bien. Y yo sí digo, pobrecitos, los considero, porque qué dolor, qué frustración uno estar viviendo en cuerpo ajeno. Eso no aprovecha ni a Dios ni a usted. Uno tiene que ser definido. Como dijo Josué: si Jehová es Dios, entonces da la gloria a Dios. Y si Baal es Dios, tú verás qué haces, pero define tu situación, porque no va a ser por mucho tiempo. Y yo he permanecido en esta iglesia por 44 años, ya para 45 años, y permaneceré hasta la muerte con el favor de Dios. Pero eso no ha sido gratuito. Amén. Ha habido un profundo convencimiento de verdad. Aleluya. Jehová es Dios. Para mí Jehová es Dios. Y aparte de Dios, no que digo que no haya nada, hay muchas cosas, pero realmente para mí Dios sigue siendo la prioridad. Dele gloria al nombre de Jesús. Es una dignidad, hermano, es un privilegio. Ser cristiano es un privilegio. Ser cristiano es un honor. Usted no lo escogió, Dios lo escogió. Amén. Hay gente que se siente privilegiada por pertenecer a determinada familia o determinado personaje. Hermano, el mayor privilegio es ser hijo de Dios. En realidad eso nos ayudará a vivir por encima de las circunstancias. Si usted no se cree eso, difícilmente podrá ser feliz en Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Es un privilegio. Eso tenían ellos, unos privilegios. Mas sin embargo dice que vino un acto de rebelión. Y yo no lo voy a cansar mucho porque esto está largo. Pero vino un acto de rebelión. Ojo con la rebelión. Aprendí algo esta semana. Uno siempre aprende cosas. Y aprendí algo que me gustó, porque alguien nos estaba enseñando y yo la verdad no había caído en cuenta. Y él decía: una cosa es el pecado. Hay dos formas de pecar: en la carne y en el espíritu. Eso es un poquito como tal vez de consideración, ¿cierto? Y él explicaba: en la carne pecamos por debilidad, porque todos somos débiles y estamos revestidos de una carne que está propicia, es débil. Jesús lo dijo: la carne es débil. Hay pecados de debilidad y así Dios nos salvó. Porque Dios no espera que usted y yo nunca nos equivoquemos. Dios conoce, Dios sabe que usted se equivoca, que yo me equivoco, que usted es débil, que yo soy débil. Pero es más grande la misericordia y la bondad de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo sería un mentiroso si digo: mire, yo estoy aquí porque yo nunca he fallado. No. Sería demasiado pretencioso decir eso. Yo solo puedo decir: yo estoy aquí por la misma razón que usted está, por la misericordia de Dios.
porque no hemos sido perfectos. La carne es débil. Y no estoy con esto justificando el pecado, pero también estoy reconociendo la debilidad. Porque tampoco es bueno pensar que ser cristiano es como estar inmunizado al pecado, porque no lo estamos. Somos débiles. Amén. Una cosa es el pecado en la carne por la debilidad, y otra cosa es el pecado en el espíritu. ¿Cómo se peca en lo espiritual? Por cierto, que fue el primer pecado que dice la Biblia que existió. ¿Usted cree que el pecado de Satanás fue carnal? Que él vio por allá a una ángela. Que el diablo dijo: uy, pero esta ángela. No, ninguna ángela. A Satanás no lo tentó ángelas o querubinas. Está como raro este mensaje, ¿cierto? Pero ya saben lo que quiero decir, ¿verdad? Él no fue tentado en la carne. Satanás fue tentado ¿en qué? En la rebeldía, en la soberbia. Porque es el pecado del espíritu, es la soberbia, la altivez. ¿Cómo será de horrible la altivez? Yo siempre le digo a mi esposa eso. ¿Cómo será de horrible la altivez? Que la Biblia dice que Dios al altivo no te me arrimes. No te me arrimes. Lo miras de lejos. Porque la altivez, la prepotencia, la arrogancia, eso que yo me cansé de ver en los aeropuertos, en las calles, en los clubes, aunque yo no voy a clubes, pero igual en la televisión, en todo lado usted ve a la gente. Mi mamá decía: tan pinchado y con lombrices. Oiga, no caben en la ropa, se sienten unas eminencias. Y por eso no le dan la gloria a Dios. La Biblia, ¿sabe qué dice? El Salmo 10. Me gusta este texto. Dice: el malo, por la altivez de su corazón, no mira a Dios. El malo, por la altivez de su corazón, no mira a Dios. Dios, ¿cuál Dios, hombre? Dios es la plata, Dios es el poder, Dios es no sé qué, Dios es no sé qué más. Y no glorifican a Dios. Por eso es que la Biblia dice: no le dieron gloria a Dios. Te siéntase un privilegiado que está diciendo: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque solo Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Ese fue el pecado de Israel. Amén. La rebelión, la soberbia, la altivez. Y vamos a terminar ahí y vamos a dejar para el próximo domingo. Pero sí quisiera que viéramos Números 11:4. Ahí vamos a dejar el tema, porque es que esto es muy interesante y merece darle un buen espacio. Números 11. Bueno, vamos a leer desde el verso 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, gracias, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y el verso 4, que es importante, dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo vivo deseo
Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? En otra versión por ahí, en otra parte dice: tentaron a Dios y dijeron: ¿será que nos puede poner mesa en el desierto? Lo tentaron y se rebelaron. Fíjense que el pueblo, esto comenzó por un pueblo que no era el pueblo de Dios, era un pueblo extranjero que se había mezclado con Israel. Y tuvieron otros deseos, porque Dios suple los deseos propios nuestros, pero los otros deseos se los suple el diablo. Yo creo que Dios suple los deseos naturales, los deseos propios de la carne, y hay establecido por Dios las maneras de que esas necesidades sean suplidas, ¿verdad? Los deseos propios, porque Dios nos hizo hombres y mujeres con deseos, pero esos deseos Dios los suple. Pero hay otros deseos. Por eso siempre es mejor ser sencillos, ser humildes y estar agradecidos con lo que tenemos. Porque el problema de ellos fue que se cansaron y estando bien les dio por otras experiencias. A veces uno está bien, pero le llegan deseos. Oiga, yo quiero tener una experiencia de cómo será esto. ¿Quién dijo que el deseo de la marihuana es un deseo de Dios? Eso es el diablo. Porque nadie tiene que estar drogado para ser feliz. Pero es un deseo diabólico, extraño. Y alguien está bien y le da un deseo por tener un éxtasis, yo qué sé. Voy a ver cómo es eso. Y cuánta gente hoy en día no lamenta haber tenido ese momento, ese deseo, y haber satisfacido ese deseo, porque la satisfacción de ese deseo lo llevó al fracaso, porque no es lo que Dios quería para ellos. A veces nos parece que Dios nos tiene como con demasiadas limitaciones. Eso pensó Israel: es que estamos hartos de este maná, queremos carne. Y yo no sé, y no era que Dios no podía darles carne, pero era que Dios los estaba enseñando y los estaba probando. Y uno tiene que aprender, y qué bueno que aprendamos eso, a darle gracias a Dios por todo. No me des pobreza, ni me des riqueza, manténme del pan necesario. No sea que siendo pobre blasfeme, o siendo rico me olvide de ti. Amén. Pero a veces no nos conformamos a esas realidades. Y Dios tiene mucho que darnos, pero en el momento de Dios. Lo importante es la paciencia, es la espera, es la perseverancia. Si todos supiéramos esperar el momento en que Dios decide darnos las cosas, porque Él cree que ya podemos disfrutarlas con alegría, con satisfacción, con gratitud. Cuando vienen esas cosas, las disfrutamos como nunca, como nada. Amén. Porque la bendición de Jehová es la que nos enriquece y no añade tristeza con ellas. Hay muchas cosas que llegan a su vida y a mi vida, pero después añaden dolor, añaden tristeza. Y dicen: mejor no haber tenido ese carro, mejor no haber comprado esa casa, mejor no haber comprado esa finca, mejor haber esperado en Jehová. Porque a veces Dios es tan misericordioso que hasta se adelanta a darnos las cosas que todavía no es el tiempo de Dios. Pero ellos tentaron a Dios. ¿Será que Dios pone mesa en el desierto? Querían carne. Y como en un desierto podían suplir esa necesidad, ellos pensaban que Dios no era capaz de eso. Pero este Dios es capaz no solamente de sostenernos en un desierto donde no hay nada, pero Él hace que la roca fluya agua y hace que el firmamento emane pan. Él es poderoso para hacer milagros, porque Él es el Dios de todo poder.
¿Se dan cuenta ustedes que apareció un tapete de codornices? Aparecieron codornices, pero millones. Y esa gente, yo creo, se puso tan contenta que comieron y comieron. Era tanta las ganas que tenían de eso, que dice la Biblia, se les salía por las narices la carne. Oiga, yo no sé cómo puede ser eso. La verdad que no sé, pero la Biblia lo dice. Extraño eso, ¿verdad? Que salga carne por la nariz. Amén. Pero es como el mismo Dios diciendo, se da cuenta que yo puedo saciarles tan plenamente. Lástima que no era en el momento que yo quería darte carne. Te adelantaste a pedirla y te enojaste con Dios y pensaste que Dios no podía y creíste que podías entonces por tu propio medio tal vez satisfacerlo. Pero te pruebo ahora que yo soy Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero dejemos ahí la rebelión. La Biblia dice amén, la hermana dice amén, amén. Hermano, la rebelión es el pecado del espíritu, el orgullo. No seamos, David decía, líbrame de gran rebelión, porque es el gran pecado. Líbrame de gran rebelión, líbrame de rebelarme. Como yo decir algún día, como lo que está pasando hoy en día. Hoy en día está pasando que llevamos muchos años en este camino y hay mucho peregrino cansado. Y hay mucha gente que me lo confiesa a mí y yo se lo entiendo y se lo creo. Estoy cansado. Y es verdad, cuando dejamos de caminar en Dios, viene el cansancio, viene la fatiga. Yo no sé qué va a pasar con muchas personas que en algún momento se desanimen a tal punto que digan no puedo más y quiero buscar otras cosas. ¿Usted sí cree que hay otras cosas aparte de lo que conocemos que en verdad pueda satisfacernos? Yo no sé, puede ser. Yo no sé. Yo no quisiera buscarlas, sinceramente hablándolas, aunque a veces me da tentaciones de cosas. Soy humano, ¿verdad? Pero yo no se me olvidan las palabras de Pedro. ¿A quién iremos? ¿Para dónde nos iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo prefiero seguir creyendo eso, por duro que sea el camino. Y felicito a los hermanos que no están aquí esta mañana porque son los mejores cristianos, que no están aquí porque son los que más oran, ni los que más ayunan. Tal vez se sienten hasta incómodos y dicen: pastor, me siento penado de estar aquí en esta iglesia, me siento apenado de saludarlo a usted, me dicen algunos a veces. No me siento bien, pero los felicito por esa valentía, por esa gallardía, que aún así aquí están y Dios puede hacer la obra perfecta que Él ha decidido que hará. Yo le creo a la palabra de Dios. El que comenzó la obra, Él la va a perfeccionar. No te preocupes, hermano, es que aún no estás perfeccionado y yo tampoco estoy perfeccionado. Yo no estoy aquí parado porque soy mejor que usted, sino que he hallado gracia delante de Dios. Pero usted también tiene ese mismo Dios que tengo yo. Yo le animo a no desanimarse, a no dejarse llevar de otros deseos extraños. Satisfaga sus necesidades en Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Póngase en pie, hermano. Amén. Voy a pedirle al hermano Alex que haga el salmo y venga aquí y me ayude. Amén. Vamos a continuar, vamos a leer el salmo para irnos. Y yo me retiro agradeciendo a los amigos por el tiempo y a los hermanos por su perseverancia y por su tiempo también.